Hola a todos, bienvenidos a este FINEC Live. Como todos sabéis, es un formato en el que intentamos generar conversación en torno al mundo de la inversión, de productos que puedan resultar interesantes o de temáticas de inversión de futuro que están ganando muchísima popularidad. Hoy aquí nos acompaña Cristian Balteo, especialista de producto de Nordea Asset Management. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maite, muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Como ya sabéis, quienes conocéis este formato, es una entrevista en la que todos podéis participar, podéis enviar vuestras preguntas bien vía Twitter o vía correo electrónico. Nos enviáis vuestra pregunta a media@finec.com y nosotros se la trasladaremos, yo en concreto se la trasladaré a Cristian. Bueno, Cristian, vamos a hablar, como adelantaba un poco al principio, de una tendencia de inversión de futuro que está ganando mucha popularidad entre los inversores, pero parece complicado no detenerse al menos 5 minutos, ¿no?, a hablar de lo que hemos visto en los mercados la semana pasada, ¿no?, porque el mensaje parece claro, la volatilidad ha llegado para quedarse. Hemos visto caídas muy abruptas y recuperaciones casi igual de repentinas en las bolsas. ¿Cómo veis desde Nordea un poco este escenario de subida de la volatilidad, esas caídas tan abruptas que hemos visto en las bolsas, la rentabilidad de los bonos? ¿Cuál es la opinión de Nordea? Pues la verdad es que Nordea no tiene una visión muy clara top-down, somos una casa de multiboutique y le dejamos a cada boutique gestionar y construir su portfolio de acuerdo a su perspectiva. La mayoría de nuestras boutiques, sobre todo las boutiques internas, son boutiques que hacen 100% gestión bottom-up, con lo cual tampoco tienen una visión macro, pero sí es cierto que los niveles de volatilidad que veníamos teniendo en los mercados, sobre todo el año pasado o el último año y medio, eran extraordinariamente bajos. Los inversores de alguna manera se habían acostumbrado a estos niveles dopados de riesgo y lo cierto es que es relativamente normal un repunte de la volatilidad, quizás no de las dimensiones y la proporción que hemos tenido, pero esto viene de la mano de lo extraordinario de los niveles bajos de volatilidad que teníamos antes. Para simplemente dejar un dato, el año 2017 fue el año que de los últimos 50 años para el MSCI World vimos la caída intraanual más pequeña en los mercados bursátiles. Obviamente ya 2018 no va a estar en esa misma línea, pero si bien no es una repunte de la volatilidad o una caída que en esta dimensión nosotros estábamos esperando, tampoco nos parece un hecho especialmente preocupante, porque lo que estamos viendo a nivel de datos macroeconómicos y a nivel de beneficios empresariales sigue bastante positivo. Estamos viendo datos de crecimiento económico en Europa en torno al 2,5%, en China por el 6,9%, en Estados Unidos cerca del 3% y niveles de inflación que se están acercando al objetivo de los bancos centrales a ambos lados del Atlántico. Y lo más importante a nivel fundamental, a nivel corporativo, los earnings de las empresas siguen estando en crecimientos importantes de doble dígito, crecimientos de entre el 12 y el 15% en desarrollados, de por encima del 20% en mercados emergentes y por ende, más allá de esta volatilidad que creemos que fue una corrección más técnica, más de sentimiento que fundamental, no tenemos una preocupación muy importante de cara al futuro. Estábamos mal acostumbrados quizá, ¿no? Después de un 2017 tan extremadamente tranquilo, parece que de repente es noticia, ¿no?, que la volatilidad haya subido de esta manera. Bueno, pero al margen de estos movimientos de corto plazo, ¿no?, de esto que estamos hablando, para el inversor que mira un poco el largo plazo o para esa parte de la cartera, ¿no?, que deberíamos tener un poco pensando en el largo plazo, es verdad que hay una tendencia de inversión muy de futuro que está ganando muchísima popularidad entre los inversores, ¿no? Hablamos un poco del tema de RSC, de responsabilidad social corporativa. ¿Veis justificado ese interés que hay por este tipo de inversión? ¿Veis que hay una oportunidad ahí? ¿Cuál es la visión? Sí, la verdad es que hemos captado de cara del lado del inversor un interés muy creciente sobre las inversiones que tienen este sesgo, esta inclinación hacia la responsabilidad social corporativa, lo que nosotros llamamos ESG, Environmental, Social Responsible and Governance, o ASG en español. Hay muchas maneras de aproximarse a este tipo de entorno, pero lo cierto es que sí vemos una demanda muy creciente porque el nivel de compromiso o de atención que los consumidores finales y los inversores, que son al fin y al cabo consumidores de productos financieros, ha venido creciendo y están demandando de las empresas y de las empresas de servicios financieros servicios y productos que estén alineados con estos principios. Quieren que
su dinero esté donde está su boca o su corazón, digamos, que las empresas actúen de la manera que ellos creen que deberían estar operando. Y obviamente eso tiene un impacto muy importante para la gestión de activos y para las gestoras, que ahora tenemos el compromiso de entregar productos que cumplan con esa expectativa. Claro, porque tradicionalmente, y corrígeme si me equivoco, pero este tipo de inversión se asocia un poco al gran inversor institucional, ¿no? Porque históricamente, o sea, tradicionalmente tendrían que tener, por cumplir con sus deberes fiduciarios, tener estos criterios de responsabilidad social corporativa, pero ¿estáis notando que este tipo de inversión cada vez genera más interés entre el inversor particular, entre...? Sin duda que sí. Como decías bien, normalmente esta era una tendencia que se apreciaba en inversores institucionales, grandes fundaciones, empresas de seguro, organizaciones no gubernamentales e incluso iglesias que tienen, digamos, fondos financieros importantes y que querían que obviamente las inversiones fueran de la mano con lo que es su filosofía o su cultura corporativa. Tenían este deber fiduciario de invertir responsablemente. Lo que hemos visto en los últimos años ha sido un crecimiento exponencial de la demanda de este tipo de productos a nivel de cliente minorista. Y obviamente las entidades financieras, los distribuidores, el intermediario entre nosotros, las gestoras y el inversor final, también han reaccionado de la misma manera y nos están demandando de manera muy creciente productos que puedan ellos ofrecerle a su cliente final, que venga alineado de alguna manera con esta tendencia hacia la responsabilidad social corporativa. Bueno, este gran inversor institucional del que hablamos conoce a la perfección, ¿no? Todo el tema de la inversión socialmente responsable, pero sí es cierto que hay, no digo infinitas, pero muchísimas metodologías, diferentes enfoques a la hora de invertir en esta área. No sé si podemos explicarle un poco a la gente que nos esté viendo cuáles son esos distintos enfoques que hay para que puedan un poco valorar pues, cuál puede ser el mejor o el más atractivo, bueno, al final el más rentable, ¿no? Porque como inversor lo que buscamos es rentabilidad. Pues sí, la verdad es que sí hay bastantes enfoques muy diversos. Hay desde lo que llamamos los principios de exclusión, que sería la manera más básica de hacerlo, es decir, hay unos ciertos sectores a los que yo no quiero tener exposición en mi cartera y por ende los excluyo del universo de inversión. Tradicionalmente son sectores relacionados con armas, en algunos casos pueden ser también con la industria tabacalera, pornografía, casinos, este tipo de sectores. Ese es un enfoque, es el enfoque quizás más básico. Yo excluyo aquello en lo que no quiero invertir y luego decido en dónde voy a poner mi dinero. Luego hay otros enfoques también bastante más tradicionales, que es lo que llamamos norm-based, es decir, basado en normativas, en reglas, donde se excluyen ya no sectores completos, sino empresas que están en clara violación de principios o de reglamentaciones internacionales en distintas materias. También hay otra metodología que es lo que se llama el best in class. El best in class lo que te viene a decir es que yo soy libre de invertir donde quiera, siempre y cuando en cada uno de los sectores en lo que esté invirtiendo elija las empresas que cumplan o tengan los estándares más altos en términos de responsabilidad social corporativa. Puedo comprar una empresa petrolera sin ningún problema o incluso una empresa que se encarga de juegos de azar, casinos, siempre y cuando dentro de su sector sea la que tiene los estándares más altos. Luego, si seguimos avanzando, y disculpa que se hace larga la respuesta, hay otros principios, otros tipos de inversión, metodologías de inversión, lo que nosotros llamamos el engagement, que es empresas que en vez de excluir, o inversores que en vez de excluir, lo que quieren es convertirse en un stakeholder, en un actor importante dentro de la cadena de valor de las empresas para tratar de influenciarlo para que opere y mejore sus estándares en términos de responsabilidad social corporativa. Luego, en los últimos años también se ha desarrollado lo que llamamos el impact investing, la inversión de impacto, que es que yo voy a invertir exclusivamente en negocios, en valores o incluso en bonos de empresas cuyo modelo de negocio sea mejorar las condiciones de vida o mejorar algún aspecto particular sobre el medio ambiente, y entonces solo voy a invertir donde veo que hay un impacto muy claro y el modelo de negocio, su objetivo es tener impacto. Lo que nosotros consideramos que es muy importante es que el inversor esté consciente de cuáles son los verdaderos lineamientos y parámetros que cada una de estas metodologías sigue y que encuentre una que esté alineado con sus objetivos. Lamentablemente hay muchos casos en los que los inversores cada vez que escuchan hablar de algo que es responsabilidad corporativa piensan esto es un fondo ético y luego al ver lo que hay en las carteras o adentrarse un poco más en materia se dan cuenta, pero esto es todo. Esto es un marketing stunt, es publicidad. La verdad es que no están haciendo nada, mira lo que están comprando. No necesariamente, no todo lo que es responsabilidad social corporativa o inversión socialmente responsable son fondos éticos. Aquellas metodologías como el engagement, por ejemplo, son metodologías que lo que tratan es precisamente
cambiar los patrones de comportamiento y los modelos de negocios de las empresas que en un primer momento no nos parecen muy socialmente responsables, pero que sí que tienen la clara intención, la voluntad y han puesto en práctica estrategias para moverse hacia unos estándares más altos. Y de todas estas metodologías, había dicho infinitas y no me he quedado la verdad nada corta, de todas estas metodologías, ¿en cuál se enfoca un poco Nordea? O sea, ¿el inversor español puede acceder a alguna de ellas a través de algún producto de Nordea? ¿O? Como punto de partida, todos los fondos de Nordea tienen unas exclusiones mínimas. Como decíamos, en Nordea no somos demasiado, no nos gustan demasiado las políticas de exclusión porque creemos que la manera más eficiente de cumplir con los objetivos que tienen los consumidores, los inversores y nosotros como gestora es influenciar las empresas, pero sí que excluimos algunos sectores muy limitados, como por ejemplo la energía nuclear, la energía nuclear no, las armas nucleares y empresas de servicios a plantas nucleares con fines armamentísticos están excluidas de todos nuestros fondos. Empresas que operan en territorios ocupados y son empresas de extracción de commodities, de materias primas en territorios ocupados, empresas cuyo el 30% de su negocio o más venga de la explotación de carbón, que como sabemos es uno de los principales agentes de contaminación. Todo este tipo de sectores e incluso empresas que producen minas antipersonales también están excluidas. Estos sectores están excluidos de todos los fondos de Nordea. Tenemos una lista de exclusión donde aparecen, es pública, está en nuestro portal web y puedes ver las empresas en las que ninguno de nuestros fondos está autorizado a invertir. Y una vez dicho esto, luego nosotros seguimos dos enfoques. Tenemos una serie de fondos que son los fondos que llamamos STARS. Tenemos uno de renta variable emergente, uno de renta variable global, uno de renta variable europea y uno de renta variable nórdica, que integran en su proceso de inversión un análisis ESG, un análisis de impacto medioambiental, de socialmente responsable y de gobernanza corporativa. En estos fondos tenemos un equipo dedicado en Nordea que tiene un historial de más de 10 años, del 2007, que analizan los valores en cada una de estas acciones y les asignan un rating de acuerdo a no solo la calidad de sus políticas de responsabilidad social corporativa, sino a las estrategias que han puesto en práctica para mejorar su perfil de responsabilidad social. En estos fondos somos capaces o se nos permite invertir en acciones que o sean best in class, es decir, que ya tengan los estándares más altos, o empresas que hayan mostrado una clara intención y ya hayan mostrado resultados en que están tratando de moverse hacia ser best in class. Lo que no podemos es invertir en empresas que son las que llamamos C, que no tienen ninguna intención de mejorar en este sentido o que no han puesto en práctica ninguna medida concreta para hacerlo. Y el último enfoque, quizás el que estaría más de moda en estos momentos, es lo que llamamos el enfoque temático. Es decir, no vamos a aplicar ninguno de los criterios de exclusión o más allá de los que ya habíamos comentado anteriormente o de best in class, sino que vamos a invertir en empresas que estén alineadas a nivel temático con una de estas tendencias. El ejemplo más importante sería la tendencia medioambiental, es decir, empresas que atacan los efectos o tratan de reducir los efectos del cambio climático. Imagino que te refieres al fondo de Nordea Global Climate Environment. No sé si nos puedes contar un poco más sobre este fondo, más al detalle. Claro que sí. El Nordea 1 Global Climate and Environment Fund invierte en empresas que están ayudando en la transición hacia una economía menos intensiva en emisiones de carbono. Con lo cual no es un fondo ético o un fondo ni siquiera verde en el sentido tradicional, porque no vamos a invertir sobre todo en energías renovables, ya sea eólica o solar, sino que sobre todo en el sector industrial, en el sector tecnológico y en el sector de mid-cap vamos a buscar empresas cuyo modelo de negocio o que parte importante de su modelo de negocio, al menos un 30%, se esté concentrado en desarrollar soluciones que puedan ayudar a otras empresas a reducir las emisiones de carbono y a reducir, obviamente, los niveles de contaminación. Me llama la atención porque cuando uno piensa un poco en cambio climático, ¿no?, y en esta temática que estamos hablando, lo primero que se le viene a la cabeza, y posiblemente a la gente que nos esté viendo le sucede, es pensar en energías verdes, ¿no?, energías renovables, y sin embargo en el fondo no tienen un peso especialmente significativo, ¿no? ¿Qué otro tipo de empresas o de segmentos veis más oportunidad? Pues sí, como decíamos anteriormente, esto
potencialmente son empresas en las que podemos invertir, y de hecho en torno a un 5% de la cartera o un 5% de los valores en los que invertimos están relacionados con energías renovables, ya sea solar o eólica principalmente, pero la gran mayoría de las oportunidades que encontramos, y encontramos oportunidades muy atractivas, están en otros dos sectores, que son los que llamamos la eficiencia de los recursos, que es donde tenemos en torno a el 60-70% de la cartera, y en el tema de conservación medioambiental, es decir, empresas que tratan los desechos o tratan de reducir el impacto que los desechos producen sobre el medio ambiente. Entonces, unas que tratan de que consumamos menos y otras que procesan lo que consumimos para que tenga un impacto más leve. Y por intentar aterrizar un poco más el concepto, nos hemos ido de más a menos, explicando un poco las temáticas y aterrizando ya un poco más en segmentos del mercado, pero ¿nos podrías contar algún caso de inversión para que la gente vea de forma palpable una empresa que se dedique a esto? ¿Qué tipo de negocios son los que forman parte de este futuro que decimos que es una oportunidad de inversión? Sí, por supuesto, hay muchos valores que a la gente le sonarán más razonables, es decir, por ejemplo, uno de ellos sería Acuity Brands. Acuity Brands es una empresa que produce bombillas de LED, y esto es bastante intuitivo, pues si tenemos bombillas de LED que son mucho más eficientes que las bombillas halógenas o que las bombillas tradicionales, pues obviamente eso nos va a ayudar a disminuir el consumo eléctrico y obviamente las emisiones, ya que esa electricidad en algunos países sobre todo se genera en base a emitir muchas emisiones de carbono. También hay otras que son menos intuitivas. Por ejemplo, tenemos una empresa en cartera desde hace muchos años que es americana, se llama Hexcel. Es una empresa que es uno de los líderes globales en producción de fibra de carbono y que es uno de los proveedores principales de las grandes fabricantes de aviones, Airbus y Boeing. El uso de la fibra de carbono en la industria aeronáutica se ha aumentado considerablemente debido a que tiene un peso mucho más ligero que los metales, el acero y otros metales, pero a su vez es mucho más resistente que estos metales. Por ende, al reducir el peso de los aviones, se reduce el consumo de combustible y se reduce en un coste aproximado del 20% el consumo de combustible y obviamente también las emisiones que estos aviones tienen. Obviamente para la empresa es un beneficio, porque va a gastar menos en combustible y eso va a tener un efecto sobre sus beneficios, pero también es beneficioso para la sociedad porque las emisiones de cada uno de estos aviones en sus traslados va a ser bastante más reducido. Aquí hay una variable que yo considero que es clave resaltar, y es que estas empresas en las que estamos invirtiendo, y esto ya no solo aplica para el global, sino para todas las empresas que invertimos en los fondos STARS, son empresas que tienen sentido económico. Ya no son empresas que dependen de subsidios ni de legislaciones, sino que está en su mejor interés aplicar estas tecnologías, desarrollar estas tecnologías y aplicarlas porque va a tener un efecto beneficioso en la cuenta de resultados. Con lo cual ya no es solo la presión de la sociedad, ya no es solo la presión de los reguladores, es el sentido económico que tiene para ellos hacerlo. Nos ha llegado una pregunta, Cristian, que me están poniendo en la pantalla, de un usuario que nos pregunta por email sobre las comisiones y la inversión mínima del fondo del que estamos hablando ahora. Es una muy buena pregunta. Las comisiones van a depender de la clase de activos, de la clase de acciones que compre el inversor. Nosotros tenemos clases de inversión para inversor, digamos, minorista retail, donde la inversión mínima es una participación o €1, con lo cual cualquiera puede acceder, y luego tenemos clases institucionales que tienen un importe mínimo de 75.000 euros. La comisión de gestión, para serte sincero, no la sé de memoria, pero los podemos pasar para el follow-up cuando enviéis Sí, además podemos aprovechar para recordar que, que Nordea tiene grupo dentro de Finect. O sea, que quien quiera estar más cerca de todo tipo de información o incluso lanzaros preguntas o ahondar un poco más después de esta entrevista puede hacerlo a través de su grupo en Finect. Por supuesto que sí. Acabas de comentar un poco el tema de que no tenéis en cuenta el criterio de que las empresas dependan de subsidios y de este tipo de temas, pero sí es verdad que a mí me sale preguntarte cómo gestionáis un poco el riesgo político en este fondo en concreto, porque, por ejemplo, la postura de Donald Trump está clarísima en torno a este tema y no sé si la presión regulatoria y, cómo manejáis este tipo de... Obviamente que la presión regulatoria es un incentivo para las empresas para cambiar su comportamiento y para desarrollar tecnologías que ayuden en esta transición hacia una sociedad que emita menos emisiones de carbono. Pero la presión regulatoria es solo una parte de la historia. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto son las energías renovables. Las energías renovables que
lo saben muy bien los inversores españoles, pero a nivel global, por muchos años vivieron o dependieron su subsistencia de subsidios y de apoyos gubernamentales, pero que finalmente, algunas de ellas, las más exitosas, han llegado a un punto en el que ya no dependen de estas ayudas. Ese es el caso de las energías renovables, pero en el 90% de los casos de las tecnologías para eficiencia de los recursos y protección medioambiental son tecnologías que nunca dependieron de presión regulatoria. Obviamente la presión regulatoria les va a dar un impulso, pero esto va mucho más allá del gobernante de turno en Estados Unidos, si bien es la primera potencia mundial, como es el caso de Donald Trump. Ya hemos visto incluso que algunos estados con gobernadores con otras tendencias políticas han dicho que ellos sí que van a conseguir seguir aplicando o tratando de cumplir los compromisos que había asumido el gobierno en la era Obama con respecto a los acuerdos de París, que son los acuerdos de los que los Estados Unidos se retiraron desde la llegada de Trump. Pero esto juega un papel en el largo plazo como tendencia o megatendencia global estructural, juega un papel muy, muy, muy limitado. Porque como decíamos, una vez que se tiene el incentivo económico, si la empresa gana dinero y el inversor gana dinero y el consumidor final, que ya hemos visto, tiene un interés muy importante en este tipo de tendencias, la presión regulatoria va a perder importancia con el pasar de los años. Nos llega otra pregunta por email, aunque yo creo que bueno, ya hemos pasado un poco por este tema, pero quizá la podamos reenfocar un poco, que es ¿por qué las energías verdes pesan tan poco en el fondo? No es que no veáis oportunidad ahí, sino que hay más oportunidades, ¿no? en otras áreas y en otros segmentos, pero sí que quizá nos puedas hablar un poco de cómo está distribuido geográficamente el fondo, y a mí me genera curiosidad saber si en España encontráis alguna empresa que merezca la pena desde el punto de vista que tenga impacto, ¿no? en el cambio climático. Pues empezando por la pregunta, ¿por qué tienen tan poco peso? Al final, como decíamos, el número de oportunidades es limitado, y no solo que sea limitado, sino que en términos relativos, al final, cuando uno va a construir una cartera de alta convicción como esta, estamos hablando de una cartera que tiene normalmente entre 40 y 60 valores, si bien el universo de inversión es mucho más grande, tratamos de elegir las oportunidades que consideramos son más atractivas desde un término de riesgo y rentabilidad, es decir, aquellas que nos van a generar la mayor rentabilidad sin aportarnos un riesgo excesivo, una volatilidad excesiva a la cartera. Las empresas del sector renovable, si bien ya han alcanzado este punto óptimo en el que su dependencia de la regulación y de los subsidios ha pasado, todavía en términos de rentabilidad esperada están un poco por debajo que otras tecnologías, otros sectores industriales que tienen ya décadas siendo profitable, es decir, generando beneficios, con lo cual desde un punto de vista de rentabilidad esperada, es un poco más difícil encontrar valores que sean verdaderamente atractivos, sobre todo porque a veces las valoraciones son bastante altas en este sector. Con respecto a la exposición geográfica, gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta. Este es un fondo global, pero que concentra la mayor parte de su exposición en mercados desarrollados, principalmente en Europa y en Estados Unidos, donde concentra en torno al 80-85% de la cartera. Tiene una pequeña exposición también a Japón, y en mercados emergentes estamos hablando de una exposición marginal, normalmente por debajo del 5%. Entonces, la mayor parte de las oportunidades las seguimos encontrando en mercados desarrollados, pero cabe aclarar con un sesgo muy importante hacia empresas de crecimiento y sobre todo empresas mid-cap. ¿Cuánto, como tenéis mucha inversión, el fondo tiene mucha inversión en Estados Unidos, y bueno, no dejamos de escuchar voces sobre las elevadas valoraciones, ¿no? en estos momentos del mercado, no solo de Estados Unidos, también Europa tiene lo suyo? ¿Cuánto importa el precio cuando hablamos de inversiones como esta de tan largo plazo? O sea, ¿sí hay que mirar el precio o es un factor menos determinante? El precio siempre importa. Cualquier inversor de renta variable, cualquier gestor te dirá que el precio siempre importa. Luego, el precio hay que ponerlo en perspectiva, es decir, ¿cuál es el potencial de crecimiento que tiene esta empresa para justificarme este precio? Al final, la manera como los inversores tradicionales que hacen análisis bottom-up fundamental llegan a la valoración de la empresa, objetivo, es tratando de determinar cuál es el crecimiento futuro que va a tener esa empresa a nivel de top line, es decir, de ingresos, y de bottom line, de beneficios, y lo que van a hacer es tratar de traerse esos flujos de caja futuros al presente. Entonces, si tienes una empresa que tiene un alto perfil de crecimiento, esto va a tener un impacto en ese valor, esa cantidad de dinero que tú te tienes que traer al presente para ponerle un precio a la cartera. A mayor sea el crecimiento, más dispuesto estarás tú a pagar valoraciones altas. A menor sea el crecimiento, menos vas a estar tú dispuesto a pagar este tipo de valoraciones. La clave, el key de la cuestión está en
si tú puedes determinar verdaderamente qué tanta certeza, qué tanta plausibilidad hay en el crecimiento de estas empresas y de asegurarte que no estés pagando demasiado por crecimientos futuros. Ejemplos de esto es, por ejemplo, Tesla. Tesla es una empresa que está prácticamente en boca de todo el mundo. Es una empresa que hemos tenido en nuestro Global Climate and Environment Fund en el pasado y es una empresa que normalmente la gente pensaría que podría estar en cartera. La razón por la que no tenemos en cartera es porque consideramos que su valoración actual es excesiva con respecto al potencial de crecimiento que creemos que esa empresa va a ser capaz de tener en el futuro. Eso no quiere decir que sea un modelo fallido, ni que no sea una buena empresa, ni que los coches no sean excepcionales. Es simplemente que como inversores la rentabilidad que esperamos no es tan atractiva como otras oportunidades que tenemos en el universo de inversión. Hablando de rentabilidades que ya no esperamos tan atractivas, nos llega otra pregunta por email de un usuario, que además creo que es una pregunta que se hace mucha gente en estos momentos, que es ¿qué opciones tiene, cambiando un poco de tema, qué opciones tiene para esa parte de la cartera que él tiene de manera más conservadora y destinada siempre a renta fija, y en estos momentos la renta fija da un poco de miedo, ¿no? ¿Qué opciones hay para navegar un poco en este escenario de renta fija? La verdad es que es una muy buena pregunta, con lo cual le agradecemos al lector o al oyente que nos la ha enviado. Es una pregunta que nos hacen prácticamente todos nuestros clientes en cada una de las reuniones que tenemos. Porque la renta fija, digamos, es todo menos fija. La renta fija es solo renta fija. Exacto. Si aguantas hasta el vencimiento de los bonos y si no hay defaults en el camino. Pero en el interim hay muchísima variación de los precios y puede haber muchísima volatilidad. Estamos en un entorno de bajas rentabilidades en el universo de renta fija y de diferenciales muy estrechos. Es decir, la sobrerrentabilidad que le demandamos a los bonos corporativos o a los bonos soberanos de la periferia europea o a los bonos soberanos de mercados emergentes es muy poca con respecto a la rentabilidad que le demandamos a los bonos gubernamentales de alta calidad. Esto quiere decir que la rentabilidad esperada en estas clases de activos es muy baja, pero los riesgos subyacentes siguen siendo importantes. Y de hecho, mientras más bajos están los tipos, más potencial hay de que estos tipos suban, de que la rentabilidad de los bonos tenga que ajustarse al alza y que el precio de los bonos baje. Hasta ahora no he respondido en absoluto a la pregunta, simplemente he ahondado y descrito más en lo que el inversor está diciendo. Pero lo que estoy tratando de decir es entonces que hay muy pocos refugios para los clientes conservadores. Saliendo completamente del tema del Global Climate, en Nordea nosotros tenemos distintas soluciones que buscan precisamente satisfacer este tipo de necesidades para inversores conservadores gestionadas por nuestro Multi-Asset Team. El Multi-Asset Team es el equipo de gestión que está detrás del Nordea 1 Stable Return, que es nuestro fondo flagship, del Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund, del Nordea 1 Balance Income Fund, que son fondos digamos, on constraints, sin restricciones, o de renta fija como el Flexible Fixed Income, o mixtos como el Balance Income y el Stable Return. Y la única clave aquí está en que el único activo del que se esperan rentabilidades en la próxima década relativamente atractivas para obtener rentabilidades por encima del 3%, hay que irse a la renta variable. Y la clave está en cómo encuadrar dentro de una cartera la suficiente renta variable para que nos ayude a generar esas rentabilidades atractivas sin exponernos demasiado a la volatilidad y a las caídas potenciales que la renta variable tiene, sobre todo considerando las valoraciones que tenemos ahora. Nosotros tenemos una experiencia muy amplia en ese sentido, más de 12 años de track record en nuestro fondo Stable Return, y eso es lo que tratamos de hacer ahí. La respuesta sería, no le digo compre un fondo de Nordea mixto, pero la respuesta es ir a fondos mixtos, pero ir a fondos mixtos que tengan un enfoque hacia la preservación de capital, que no estén tratando de maximizar beneficios, que su objetivo no sea generar rentabilidades del 10% todos los años, sino que su objetivo sea no sufrir grandes pérdidas y mantener la volatilidad contenida. Lamentablemente, en el universo de la renta fija hay muy pocos sitios donde esconderse. Y sí que podemos ir a deuda emergente que te puede dar una rentabilidad entre el 3 y el 4%, o deuda financiera europea que te puede dar una rentabilidad del 3%, pero esa renta fija, esa rentabilidad que están dando esas subclases de activos está proviene de los diferenciales del crédito, de la sensibilidad a los diferenciales del crédito. Y los diferenciales de crédito están muy correlacionados con la renta variable. Entonces, al fin y al cabo, estamos autoengañándonos con el hecho de que vamos a invertir en renta fija, pero cuando vengan mal dadas y la volatilidad suba, estos activos se van a comportar muy similar que la renta variable. Con lo cual, si vamos a ponerle algo que se parece a la renta variable, huele a la renta variable, pero no tanta rentabilidad como la renta variable, si el inversor se lo puede permitir, si dentro de su perfil de riesgo, su horizonte de inversión,
esto puede cuadrar. Nosotros recomendaríamos que vayan hacia los mixtos con un poco de renta variable, pero que se aseguren de tener otras estrategias que diversifiquen, ya sea en el universo alternativo o en la deuda gubernamental de alta calidad, para compensar el riesgo de la bolsa. Una última pregunta que nos llega por email y además parte está respondida ya porque nos preguntan precisamente por el Nordea Stable Return, que si podemos ahondar un poco, ya hemos estado hablando ahora mismo de él. El usuario en sí nos pregunta qué parte de su patrimonio, entiendo, debería destinar a este fondo. No sé si la respuesta sería la parte con la que no dormirías tranquilo si la tienes en bolsa o... Pues esa es una pregunta muy buena, pero es una pregunta que yo no estoy en capacidad de responder porque no conozco la situación patrimonial del inversor, ni cuál es su perfil de riesgo, ni cuál es su nivel de tolerancia por el riesgo. Yo lo que le puedo decir es que el objetivo del fondo, el objetivo del Nordea 1 Stable Return Fund es preservar el capital con un horizonte de inversión a 3 años. Es decir, construir una cartera que tenga una muy baja probabilidad de perder dinero si el inversor mantiene su dinero en el fondo durante 3 años. Con este presupuesto de riesgo, que es como lo llamamos nosotros, lo que creemos que vamos a ser capaces de generar son rentabilidades estables por encima de efectivo de en torno al efectivo más 4% brutos de comisiones, que tampoco es una rentabilidad altísima si lo comparamos con lo que han venido dando los mercados en los últimos 5 o 6 años. Pero lo que, digamos, obsesiona a nuestro gestor es tratar de limitar las pérdidas, sea cual sea el escenario de mercado. Y creemos que si los inversores nos dan confianza y lo mantienen por 3 años, seremos capaces de preservar el capital y generar algo de rentabilidad. Pero yo no le puedo decir cuánto poner. Si tuviera que dar alguna respuesta, daría exactamente la misma respuesta que diste tú, Maite, es poner ahí un dinero que pueda mantener por al menos 3 años, pero por el que está preocupado de no perder el dinero. Digamos, dinero que le costaría mucho o le dolería mucho perder, pero que al menos puede mantener invertido por 3 años. Muy bien, Cristian, pues muchas gracias por hacer un hueco a tu paso por Madrid para conversar aquí con los usuarios, y muchas gracias a todos los que habéis seguido este directo, a los que lo veréis después cuando subamos el vídeo en cuestión de horas, espero, y nos vemos en la próxima edición de FinEc Live.